Bueno, pues, Cuando guste, Rafa, adelante, por favor. gracias, Luis. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión, para concluir este tema sobre educación cívica o formación ciudadana y nuevas tecnologías. Bueno, la semana pasada, el viernes, comentamos algunas reflexiones en torno a, mm, a la formación ciudadana, a las dimensiones de la democracia. Discutimos estas nociones amplias de democracia, de ciudadanía. Advertíamos que pues es necesario para el robustecimiento de la democracia que contemos con esta noción amplia de ciudadanía que nos permita asumirnos como justamente partícipes de la democracia y de tiempo completo y no solamente como electores, ¿no? Entonces, bueno, habíamos acordado que el día de hoy íbamos a comentar sobre todo cómo ha sido el desarrollo de la educación cívica en México y hacia el final de esta segunda sesión comentaríamos algunos aspectos respecto a qué es lo que necesitaríamos detonar en términos de formación ciudadana para aprender a desenvolvernos en las redes sociales, en Internet en general, desde esta perspectiva precisamente democrática, ¿no? Es decir, como si partimos de esta premisa que reiteramos mucho la semana pasada, de que la democracia puede ser entendida como forma de vida en atención a que varias de las nociones, ideas, valores, prácticas se manifiestan en distintas dimensiones de la vida social. Bueno, pues una de estas dimensiones, que es la de Internet, nuevas tecnologías, pues también tendría que recoger todos estos elementos, es decir, que la manera en que nos relacionamos en y con la red también tendría que estar de alguna forma guiada o por lo menos tener en consideración algunos de estos elementos, ¿no? Y a lo mejor en esta medida contribuiríamos a paliar o a controlar, a destruir estos fenómenos que veíamos la semana pasada que resultan perniciosos para la democracia e incluso para la convivencia misma, ¿no? De estos fenómenos como la posverdad, como el ciberbullying, la violencia digital, la vulneración a la intimidad, la posible manipulación política a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, como bueno, pues el uso de algoritmos, de machine learning, entre otras cuestiones. Bueno, pues en esta medida, pues podríamos adquirir, como les digo, algunas nociones que nos ayuden a reconocer todas estas posibles amenazas y pues tratar de paliarlas, ¿no? De combatirlas. Bueno, nos quedamos justamente en esta parte de la importancia de la educación cívica en la democracia. Comentábamos estas dimensiones de la democracia. Decíamos que no es precisamente que tengamos que ir subiendo niveles como si fuésemos en un videojuego, de tal suerte que primero cumplamos con las condiciones que nos permitan ubicarnos en la dimensión formal de la democracia, que es esta que se refiere a la renovación periódica del poder público mediante el ejercicio del derecho al voto y en condiciones de competencia efectiva, y que ya que cumplamos con ese estatus, que hayamos alcanzado ese nivel, pues entonces tendríamos que pensar en el siguiente, que es el de robustecer el Estado de Derecho, y así hasta que alcancemos la democracia sustantiva. Les decía que más bien tendríamos que pensar en seguir una línea transversal que pues nos permite ir construyendo en las distintas dimensiones de la democracia, ¿no? Que no descuidemos lo que hemos logrado ya como democracia formal, como democracia instrumental, y que sigamos avanzando con el robustecimiento de las demás dimensiones, con el robustecimiento del Estado de Derecho, para lo cual es importante, por ejemplo, pues desarrollar actividades encaminadas a una cultura de apego a la legalidad, igualmente construir, robustecer el andamiaje institucional de la democracia civil y política asociada con el ejercicio de derechos, asociada con una mayor rendición de cuentas por parte del Estado, porque hay que recordar que, por ejemplo, el ejercicio de los derechos en una democracia no se limita exclusivamente al reconocimiento de los mismos
instrumentos de tipo normativo, ¿no? En la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales reconocidos por el país en cuestión, sino que implica una acción de parte del Estado. El reconocimiento del derecho a la educación, el reconocimiento del derecho a la salud, el reconocimiento del derecho al agua, el reconocimiento de derechos digitales, implica una acción por parte del Estado para generar condiciones que permitan el ejercicio de cada uno de estos derechos, ¿no? De tal suerte que el derecho a una vivienda digna pues, implica justamente políticas públicas por parte del gobierno para que la mayor parte de la población esté en condiciones de hacerse de una propiedad y garantizar el ejercicio de este derecho, ¿no? Políticas como la creación de instituciones como el Infonavit, los programas de fomento a la vivienda, los programas de financiamiento a cargo del Estado, etcétera, bueno, pues tienen que ver justamente con esto. Hoy en día, les decía, se habla de derechos digitales, bueno, pues desde la reforma en materia de telecomunicaciones del año 2012, muchas de las políticas públicas adoptadas en términos de visión de Estado y no tanto en términos de gobierno, pues nos han dado un estado de cosas determinado hoy día, de tal suerte que en la actualidad es más accesible el que podamos obtener este tipo de dispositivos, porque hay una variedad muy amplia de muchas empresas que los venden, de una oferta comercial considerable y de también, que quizás sea lo más importante, de una cobertura que además es regulada por el Estado, ¿no? Una cobertura de Internet y de telefonía móvil. Entonces, bueno, todas esas acciones que derivan de políticas públicas, insisto, pues implican un accionar del Estado, un hacer, ¿no? No basta con que solamente se reconozcan los derechos, sino que es necesario crear toda una infraestructura, todo un andamiaje para el ejercicio de los mismos. Bueno, y esto, ¿por qué lo comento? Porque también guarda relación con el tema que estamos discutiendo. Si partimos de la premisa de que para el robustecimiento de la democracia necesitamos igualmente construir, fortalecer una cultura política democrática que se convierta en ese cemento al cual he hecho referencia metafóricamente para cubrir los huecos de la democracia, los aspectos deficitarios, bueno, pues eso es lo que necesitamos, entonces el Estado tendría que llevar a cabo acciones para avanzar en esa ruta, para construir esa cultura política democrática. Y bueno, ya habíamos comentado que una vía, una forma de avanzar en ese sentido, de construir esa cultura política democrática, consiste en el desarrollo en la ejecución de procesos de pedagogía social y política, es decir, en el desarrollo de actividades, programas, estrategias de educación ciudadana. Necesitamos aprender a ser ciudadanos, entendida la ciudadanía, nuevamente lo comento, desde esta perspectiva amplia, ¿no? O sea, tenemos que aprender a apropiarnos de esos valores, a desarrollar esas habilidades, esas competencias para conducirnos como ciudadanos en una democracia y ya no solamente como electores en un sistema político, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, la educación cívica es sumamente relevante y en esta lámina tenemos unos apuntes que he recogido de los documentos de la ONU que hemos venido utilizando a lo largo de esta exposición. En este caso, se trata de un documento de la UNESCO que nos señala que las nuevas tecnologías representan el progreso de la sociedad civil y se definen como la capacidad de un individuo para reconocer valores éticos fundamentales, así como para tomar decisiones y actuar con la conciencia de pertenecer a un cuerpo social determinado, organizado, perdón, conciencia que va de lo próximo, el barrio, la comunidad, a lo global, el patrimonio mundial. Esto ya también lo habíamos comentado insistentemente en la sesión previa. Tenemos las nuevas ciudadanías, nos demandan el reconocernos como parte de un colectivo social que además puede a su vez pertenecer a un universo todavía más amplio, ¿no? De tal suerte que, pues, sin renunciar a nuestra individualidad, a nuestra autonomía, tenemos que reconocernos como parte de un universo más amplio
que va de lo próximo, que es el barrio, la colonia, nuestro estado, nuestro país, hasta lo más amplio, que pues, es la comunidad universal, ¿no? Hoy en día, ¿por qué nos preocupa lo que pasa en una guerra al otro lado del mundo? Bueno, pues porque eso puede tener repercusiones no solamente para quienes son víctimas de ese movimiento o de ese fenómeno bélico, sino para todo el mundo, y porque pues eso pone de manifiesto, ese conflicto bélico pone de manifiesto una vulneración importante, lacerante, contra pues las personas que están insertas, que se ven afectadas por ese conflicto, ¿no? Una vulneración a sus derechos humanos. Se ven obligados a salir, a desplazarse, a abandonar sus lugares de trabajo, además de que, bueno, pues ya sabemos que el número de personas fallecidas sigue incrementando, lo cual pues nos habla de que se están ahí vulnerando los derechos a la integridad de un número importante de personas, ¿no? Algo que pues debería ser inaceptable considerando el proceso civilizatorio que llevamos de mucho más de 20 siglos. La verdad es que pues es inconcebible que después de tanto tiempo sigamos viendo en la guerra una forma de resolver los conflictos entre naciones. Pero bueno, en fin, el siguiente apunte nos dice que la educación cívica se presenta como una vía adecuada en aras de este propósito, de construir la ciudadanía para fortalecer la democracia. Esto en la medida en que aprender a ser ciudadano o ciudadana tiene que ver con la socialización de un código de interpretación particular basado en ciertos valores, conocimientos y principios específicos que determinan la forma en que se relacionan los ciudadanos entre sí y con sus gobernantes y representantes. Esto pues hace alusión a los conceptos o a las aproximaciones conceptuales que comentábamos la semana pasada en términos de cultura, ¿no? ¿Qué es lo que integra la cultura? Pues justamente estos aspectos de interpretación, los códigos, los valores, las simbologías, etcétera, que además contribuyen a darnos identidad y en tal sentido, pues a construir comunidad, ¿no? Bueno, en particular, ya una vez que tenemos identificada la educación ciudadana como una vía para la construcción de la cultura política democrática, lo que vamos a hacer ahora es este recuento histórico de cómo se ha impartido la educación cívica en nuestro país para advertir cómo ha sido o cuáles han sido las características del perfil de ciudadanía que se ha construido en distintos momentos durante el siglo XX en nuestro país, en atención a las características del sistema político en cada caso, y teniendo esos referentes históricos, bueno, pues podríamos de alguna manera comenzar a perfilar las características de la ciudadanía del siglo XXI en nuestro país, considerando esos antecedentes históricos y el contexto en el cual estamos insertos en la actualidad. Un contexto democrático para el contexto o para digamos, el ámbito local, ¿no? O sea, México está inserto en un contexto democrático, pero también hay que tomar en consideración el entorno, ¿no? De ese contexto, es decir, la comunidad internacional, las nuevas tendencias, el avance tecnológico, los acuerdos internacionales, los movimientos políticos, culturales y económicos que están planteando digamos, nuevos parámetros de georreferencia política, económica y demás, en fin, todos esos aspectos que definen el mundo contemporáneo, pues tendríamos que tomarlos en consideración para construir un determinado perfil de ciudadanía en el caso mexicano, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar, como les decía, algunos antecedentes históricos de cómo se ha impartido la educación cívica en nuestro país y en este sentido, pues habrá que pues reconocer quizás el punto de partida de la impartición de la educación cívica en México y en este sentido un protagonista de este esfuerzo pues es José Vasconcelos, ¿no? Bueno, José Vasconcelos no
pues amerita mayor presentación. Todos sabemos que es una figura muy ilustre, muy importante de la cultura, de la política, de la historia en nuestro país. Es ni más ni menos que pues el autor del lema de la Universidad Nacional, fue el primer secretario de Educación del México postrevolucionario, y precisamente por ello es que lo tenemos en la lámina, porque como responsable de la institución del Estado encargada de la impartición de la educación, bueno, pues incorporó algunos contenidos o tuvo la visión de incorporar algunos contenidos que estuvieran enfocados no solamente en términos instruccionales de formación, de educación básica, sino también en términos de formación ciudadana, precisamente. Pero el asunto es que José Vasconcelos tenía un concepto muy particular de lo que significaba ser ciudadano o ciudadana, ¿no? Este concepto particular se refería a entender la ciudadanía como una condición ligada a la cultura y a la educación, de tal suerte que para Vasconcelos ser un buen ciudadano significaba ser una persona culta, una persona educada, una persona instruida, una persona que comenzara a apropiarse de los conocimientos y universales, ¿no? Y por lo tanto no estaba más enfocada, digamos, a detonar habilidades que permitieran a la persona pues, participar o desenvolverse en actividades de tipo estrictamente político, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de Vasconcelos era más bien formar ciudadanos como hombres, bueno, hago la referencia a hombres porque pues era una sociedad androcéntrica, pero bueno, pues las mujeres también que formaban parte del sistema educativo, pues también naturalmente eran influidas por esta perspectiva de ciudadanía, ¿no? Y bueno, esta perspectiva, reitero, pues buscaba entenderlos a los y a las mujeres, a los hombres y a las mujeres como personas cultas, como personas educadas, ¿no? Y esto tiene repercusiones importantes en incluso la manera en que se definió el proyecto de país de nuestra nación, porque ustedes recordarán que los planteamientos de Vasconcelos pasaban por la revaloración del mundo indígena, ¿no? Incluso José Vasconcelos hizo algunos planteamientos filosóficos interesantes respecto a la raza cósmica y planteaba que los pueblos mestizos que poblaban en los albores del siglo XX América Latina eran una raza particular que era fruto del mestizaje de distintas razas históricas, ¿no? Que era la asiática, la negra, bueno, en ese entonces no se decía afrodescendiente, ¿no? Los asiáticos, los negros, los europeos y los indígenas. De toda esa mezcla, bueno, pues había surgido esta raza cósmica, que bueno, pues era particularmente para definir al caso mexicano que podía aplicar para toda América Latina. Y bueno, a pesar de este revaloramiento, de esta reivindicación que hacía Vasconcelos del mundo indígena, lo cierto es que su visión era un tanto más occidentalizada, precisamente porque pues para él el formar nuevos ciudadanos implicaba considerar todas estas costumbres, prácticas, tradiciones que tenían que ver más con el mundo occidental, ¿no? Y no tanto con el mundo indígena o con el mundo oriental o no occidental, ¿no? Tal suerte que todos estos aspectos que definieron a las sociedades modernas del siglo XX pues eran los que fueron considerados por Vasconcelos para acuñar su prototipo de ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para comentar que la idea que tenía Vasconcelos era más bien formar ciudadanos como personas cultas e instruidas y pues esto dejó de lado, digamos, la formación propiamente ciudadana, la formación política, ¿no? Ah, bueno, y también lo que les comentaba es que esta perspectiva también de alguna manera contribuyó a perfilar el proyecto de nación. Y en este proyecto de nación,
pues bueno, quedaron excluidos amplios sectores de la población mexicana, entre ellos los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Esta incluso pues fue una demanda que se ha venido afianzando a partir de los años 90, pero que en buena medida también contribuyó a el movimiento zapatista de liberación nacional y que esto a su vez puso en la agenda pública el tema indígena. Recordemos que cuando estalló el movimiento zapatista en los años 90, el tema del paliacate, perdón, del pasamontañas, resultaba sumamente simbólico, aunque pues fue muy criticado por las autoridades gubernamentales en aquel momento, pero en términos simbólicos resultaba muy interesante el planteamiento del movimiento zapatista, porque justamente lo que se planteaba era que el pasamontañas representaba a las personas sin rostro, ¿no? A los pueblos y comunidades indígenas que habían sido olvidados durante más de 500 años y que no habían encontrado cabida justamente en el proyecto nacional, en el proyecto de país que se había trazado en los albores del México postrevolucionario, ¿no? Entonces, bueno, esto les decía, esta visión de la ciudadanía de Vasconcelos pudo haber tenido también una repercusión en el proyecto de nación que se comenzó a gestar en esos años del México postrevolucionario, ¿no? Bueno, el siguiente prototipo de ciudadano, de ciudadana que se buscó fomentar con o a través del aparato encargado de la educación en nuestro país, lo podemos advertir durante el periodo del Maximato. La persona que tenemos en pantalla es el secretario de Educación durante el periodo de Plutarco Elías Calles, Moisés Sáenz Garza, y aquí se adoptó un perfil de ciudadanía que estaba más enfocado en reivindicar a las clases trabajadoras, considerando el contexto político que se estaba viviendo en ese momento. Recordemos que justamente durante el periodo de Maximato se gestaron algunas de las bases del sistema político mexicano y entre otras, podemos contabilizar justamente la creación del partido oficial, del partido de Estado, ¿no? Originalmente el Partido Nacional Revolucionario, que surgió en el año de 1929, justamente cuando Plutarco Elías Calles era presidente de la República, y después modificó sus siglas en el 34 y después en el 46, no me equivoco, 42 creo que fue, ya durante la etapa de Cárdenas, ¿no? Y bueno, pues alrededor de la figura del partido político se creó todo el andamiaje institucional, jurídico, constitucional del sistema político mexicano que ayudó a otorgarle determinadas características que contribuyó a generar determinadas circunstancias que pues a la sazón construyeron un régimen que perduró hasta prácticamente los años 90, ¿no? A partir de los años 90, con las grandes reformas en materia político-electoral que se llevaron a cabo, pues se logró colocar a México en la ruta de la democracia, por lo menos de la democracia formal, y hoy en día pues estamos en una condición completamente distinta, ¿no? Pero bueno, en esos albores del sistema político mexicano, bueno, pues el papel de la educación que impartía el Estado mexicano también jugó un papel sumamente, o fue crucial, ¿no? En la definición del proyecto de país. Porque, como les decía, el prototipo o el modelo de ciudadanía que se buscaba construir a partir de la educación que impartía el Estado, estaba más enfocado en reivindicar a las clases trabajadoras, ¿no? ¿Cuáles eran las clases trabajadoras? Pues particularmente la clase obrera y la clase campesina. Recordemos que en ese contexto del maximato se dio también un fenómeno de centralización de poder y de corporativismo, de tal suerte que alrededor del partido oficial comenzaron a agruparse los grandes liderazgos de los movimientos obrero y campesino a través de organizaciones como la CNOP, la CROC, la CROM, etcétera, la CTM, y esto también contribuyó a definir de alguna manera el movimiento sindicalista en nuestro país.
porque aun cuando, bueno, a lo mejor hoy podríamos hablar de condiciones distintas, lo cierto es que durante todo el siglo XX la lucha sindical en realidad pues no fue tal porque los movimientos obreros y campesinos pues fueron de alguna manera socavados, controlados a partir de este fenómeno del corporativismo, ¿no? De tal suerte que muchos de los líderes de los grandes sindicatos de trabajadores, de las grandes organizaciones gremiales de trabajadores de nuestro país, pues estaban cooptados por el propio régimen. Y eso es lo que explica que hasta hace no mucho, de hecho todavía sigue siendo un fenómeno, aunque cada vez menos recurrente, bueno, pues era muy común que los líderes sindicales de estos movimientos o de estos gremios, pues encontraran espacios de representación política postulados por el partido oficial, ¿no? Entonces, pues líderes de la CTM, de la CROM, del sindicato de telefonistas en su momento, del sindicato de petroleros, entre muchos otros, pues bueno, fueron en muchos momentos diputados, senadores y demás postulados por el partido oficial justamente por el vínculo que se estableció entre los movimientos sindicales los grupos gremiales o los colectivos gremiales y los grupos de índole estrictamente política, ¿no? Y bueno, en ese contexto también la formación de un determinado perfil de ciudadano fue crucial porque el prototipo de ciudadanía que se planteó en ese contexto, como les decía, era reivindicar a la clase trabajadora, a la clase obrera y campesina, ¿no? Entonces, el perfil de ciudadanía que se buscaba fomentar era el de las personas trabajadoras dedicadas a su actividad, personas que estaban dispuestas justamente a, mediante su esfuerzo, sacar adelante al país y demás, ¿no? Entonces, el buen ciudadano, la buena ciudadana eran vistos justamente no como aquellos que participaban en política, no como aquellos que se preocupaban por la democracia, no como aquellos que demandaban espacios para participar, sino justamente todo lo contrario. O sea, aquellas personas que se preocupan, los buenos ciudadanos, las buenas ciudadanas eran aquellas que no se inmiscuían en política, sino que se preocupaban por trabajar, ¿no? Por generar con su esfuerzo mejores condiciones para el país, ¿no? Esto también, de alguna manera, o este perfil de ciudadanía, de alguna manera también recogía algunos guiños hacia el socialismo, que en esos años pues también iba ganando terreno, ¿no? La revolución socialista de Rusia en 1917 pues también comenzaba a ganar terreno alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la ideología marxista-leninista que justamente buscaba reivindicar a las clases oprimidas, pues de alguna manera también influyeron estos perfiles de ciudadanía que se buscaban construir para el caso mexicano, ¿no? Entonces, bueno, este perfil de ciudadanía, pues de alguna manera también jugó en beneficio del régimen que se estaba gestando porque facilitó los procesos de corporativismo que se estaban igualmente llevando a cabo, ¿no? O sea, si la gente en lugar de demandar apertura democrática se enfocaba en su trabajo y se dejaba guiar por los líderes de su gremio, bueno, pues esta era una condición naturalmente favorable para el régimen que se estaba construyendo. Bueno, y a continuación, el siguiente prototipo de ciudadanía que podemos advertir durante el siglo XX construido a partir de o desde el aparato educativo del Estado, se refiere a entender a las y los ciudadanos como aquellas personas que igualmente están preocupadas por su trabajo, pero que miran sobre todo a futuro y que tienen un aprecio muy significativo, muy fuerte por la nación, ¿no? Es decir, que el siguiente prototipo de la ciudadanía estaba enfocado en enaltecer este sentimiento de pertenencia, este sentimiento de nacionalismo, este sentimiento de amor a la patria, como un componente de identidad, como un componente integrador,
pero que también de alguna manera contribuyera a mantener ideológicamente controlada la población, en el sentido de no incentivar la reflexión política, no incentivar la participación, no incentivar las demandas perdón, de apertura democrática, sino más bien continuar en la misma línea, ¿no? De preocuparse por trabajar, de preocuparse por ocuparse de sus cuestiones en áreas del bien común, pero en este caso todo eso se reforzaba con este componente identitario, ¿no? Con este componente de pertenencia, del nacionalismo. Entonces, bueno, pues lo que se buscaba era justamente alentar esta idea de tú trabaja en lo que tienes que trabajar, eso va a generar muchos beneficios, no solamente para ti, sino para el bien común, y además nos va a ayudar a ser más grande nuestra patria, ¿no? Y de hecho, pues en ese contexto fue que se impulsó esta figura simbólica de la madre patria, ¿no? Bueno, para quienes son muy jóvenes, a lo mejor ni conocen esta imagen, pero para quienes tuvimos la oportunidad de cursar la primaria en los años 80, todavía nos alcanzó o todavía alcanzamos a ver esta imagen en los libros de texto gratuitos del sistema educativo nacional, ¿no? Se trata justamente de esta representación de la patria con una carga importante de aspectos simbólicos, ¿no? De aspectos semióticos, ¿no? Para empezar, bueno, pues a la patria se le representa de forma femenina, ¿no? Pero esto en aras de destacar algunos aspectos que hoy hasta podríamos considerar como no sé, como mmm, llenos de prototipos, de prejuicios, de estereotipos asociados con la condición de ser mujer, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere al cuidado, ¿no? O sea, la patria recibe, para empezar, este complemento de referencia como de madre, ¿no? Como esa figura materna que nos protege, que nos cuida, que nos encamina, que nos encausa, ¿no? Por otro lado, bueno, pues la patria es representada con una túnica blanca que nos habla pues, justamente de limpieza, de pureza, de inmaculidad, ¿no? La madre es representada en esta imagen con el estandarte patrio, con la bandera, justamente para fortalecer este aspecto identitario, este aspecto de nacionalismo, ¿no? Este sentido de pertenencia. O sea, tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos, de ser parte de esta patria, ¿no? Y como les decía, se fortalecen o se promueven algunos estereotipos como este del cuidado, que ya hacía yo referencia, y que, bueno, pues se ilustra de manera gráfica, conduciendo al niño de la mano, ¿no? O sea, la madre patria va avanzando hacia el frente, hacia el futuro, guiando al niño de la mano. Y además, bueno, pues vean cómo se refuerzan igual ciertos estereotipos con la representación del niño, ¿no? O sea, no se puso ahí un niño con corbata y con anteojos y con zapatos de charol, sino se puso un niño que pues representa a la clase trabajadora, ¿no? Un niño con un pantalón de mezclilla. En ese entonces pues la mezclilla pues era evidentemente un material que se asociaba con la clase trabajadora. Hoy en día, bueno, pues la mezclilla es un elemento de moda, pero durante mucho tiempo la mezclilla era el material que se utilizaba por la clase trabajadora, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues quien se vestía de mezclilla era visto hasta como alguien corriente, alguien que acudiera a una reunión vestido de mezclilla, pues evidentemente era catalogado como alguien de muy mal gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta representación del niño con estos elementos, que les digo, pues contribuían también a pues generar bueno, no contribuían también, sino que contribuía todo esto a generar un prototipo específico de ciudadanía que atendiese en términos políticos a las condiciones que se estaban gestando en ese momento, ¿no? Y bueno, prácticamente esta imagen
de la madre patria, este perfil de ciudadanos y demás, se mantuvo a lo largo de los años, desde el periodo post o desde el periodo cardenista hasta prácticamente los años 60, ¿no? Por eso les decía que esta imagen todavía pues fue recogida en algunos libros de texto durante los años 70 y 80 y ya en los años 90 comenzó a difuminarse, ¿no? Pero bueno, el perfil de ciudadanía, que es en realidad el aspecto que nos interesa destacar, se mantuvo prácticamente en estos términos desde la etapa cardenista hasta los años 70, ¿no? Lo que se buscaba, reitero, era seguir reivindicando a la clase trabajadora, seguir fomentando esta idea de que se enfocaran las personas en trabajar, en sacar adelante al país mediante su esfuerzo, en ver hacia el futuro, el generar estos lazos de comunión, de solidaridad, de pertenencia a una misma nación, etcétera, ¿no? Pero este perfil de ciudadanía, pues, comenzaría a desgastarse ya durante los años 60, ¿no? Porque justamente en los años 60, con las revoluciones culturales que había alrededor del mundo, con la difusión, con la ampliación de la ideología marxista alrededor del mundo, con la división del mundo en dos bloques socioeconómicos y culturales, con el fenómeno de la Guerra Fría, entre muchas otras cuestiones, pues naturalmente comenzaron a generarse cambios, inquietudes, modificaciones en las estructuras políticas. La gente comenzó a plantearse pues nuevos escenarios, a modificar los imaginarios colectivos, etcétera, ¿no? Para el caso mexicano, pues esto se advierte en los movimientos políticos de la oposición que comenzaron a gestarse en los años 60, que se continuaron durante los 70 y los 80 y que culminaron con las grandes transformaciones de los años 90, ¿no? Y en el caso de la sociedad, bueno, pues estos cambios los podemos advertir con las demandas que comenzaron a generar estas manifestaciones políticas, sociales y culturales que en el principio fueron socavadas de manera muy violenta por parte del Estado, pero que no por eso pusieron de manifiesto el agotamiento del régimen. De hecho, quizás esta respuesta violenta por parte del Estado no fue sino un aliciente todavía mayor para las demandas de apertura democrática que comenzarían a ser atendidas con mayor ahínco durante la década de los años 70, ¿no? Comentaba que, por ejemplo, para el caso de los movimientos estrictamente de índole política, sobre todo los encabezados por la oposición, pues vemos que, por ejemplo, en los años 60, en el año de 1962, en buena medida por la presión de la oposición, se logró incorporar a nuestro sistema electoral la figura de los diputados de partido, que es el antecedente del sistema de representación proporcional en nuestro país, ¿no? De tal suerte que con esta incorporación de los diputados de partido, los partidos de oposición que obtuvieran el 1.5% de la votación en una elección de diputaciones podían hacerse acreedores a que se les asignaran hasta 5 diputaciones de partido, ¿no? Por haber alcanzado ese umbral electoral. Es decir, que así como ocurre hoy en día con el principio de representación proporcional, no es necesario que los partidos minoritarios ganen elecciones para que obtengan espacios de representación política. Basta con que a partir de este diseño institucional y jurídico obtengan un umbral electoral para que se les asignen ciertos escaños de representación política, ¿no? Bueno, esa primera figura se incorporó en el año de 1962. Esto contribuyó a que desde el interior de los órganos de representación política, pues ya hubiera representación, hubiera presencia de los partidos de oposición. Por supuesto, pues esta presencia que tenían los partidos de oposición era pues, un tanto tímida, un tanto disminuida, porque pues estábamos todavía instalados en la época del partido hegemónico, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de que hubiera representación de otros partidos políticos y no de una sola fuerza política en la Cámara de Diputados, pues resulta sumamente interesante y sumamente relevante, ¿no?
Para el caso de los movimientos sociales, bueno, pues ya hicimos alusión a estos movimientos que en el origen fueron socavados de manera violenta por parte del Estado, los movimientos estudiantiles del 68, del 71, del 73. Habrá que recordar que el movimiento del 68, si bien es recordado por un movimiento, por tratarse de un movimiento estudiantil. Lo cierto es que en el origen, muchos de los movimientos estudiantiles que se dieron no solamente en la Ciudad de México, sino en otras entidades federativas, buscaban apoyar las demandas de otros sectores sociales, ¿no? Como en el caso de los médicos, de los profesores, de los ferrocarrileros, etcétera. Entonces, lo que estaba sucediendo era más bien un proceso de ebullición social que pues trataba de encontrar distintos cauces de salida y que cuando así ocurrió, cuando finalmente pudo advertir, se pudieron advertir distintos procesos de movilización social y política, pues estos encontraron una represión violenta por parte del Estado, ¿no? Pero bueno, en este contexto, les decía, pues lo que se puso de manifiesto fue justamente el agotamiento del régimen, ¿no? Un desgaste importante que en los años 70 orilló al entonces presidente López Portillo a llevar a cabo la primera gran reforma electoral de gran calado, que pues sentó las bases de lo que después sería conocido como la transición democrática, ¿no? Bueno, en esos años de los 70, en donde podemos advertir quizás el punto más álgido de desgaste del régimen hasta entonces existente, tenemos que en términos de educación cívica se dio un nuevo giro de tuerca al perfil de ciudadanía que buscaba construirse a través del aparato educativo del Estado, ¿no? Este nuevo giro de tuerca buscó incluso minimizar a su máxima expresión todo lo que tenía que ver con la asignatura del civismo, porque hasta esos años 70 la asignatura del civismo pues era impartida de manera individual, justamente como una materia que formaba parte del programa de educación, de educación básica del Estado. Pero lo que pasó en los años 70 durante la gestión del presidente Luis Echeverría fue que los programas de educación se cambiaron, se modificaron, atendiendo quizás algunas de las tendencias en términos pedagógicos que existían en esa época y que buscaban construir más bien bloques de conocimiento. De tal suerte que a partir de los años 70 los programas de educación se concentraron en dos grandes bloques de conocimiento que se referían a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. En este sentido, las ciencias naturales pues estaban integradas por las tradicionales como la química, la física, la biología, la anatomía, etcétera, pero reitero, ya eran impartidas como parte de un bloque más amplio, ¿no? Esto en términos de organización curricular, pues tenía ciertas repercusiones. En el caso de las ciencias sociales, bueno, asignaturas que antes se impartían de manera individual como el civismo, precisamente la historia, la geografía, etcétera, bueno, pues ahora formaron parte de este bloque de las ciencias sociales. En particular, el tema del civismo, que es el que nos ocupa, les decía que se vio visto a su mínima expresión, porque, bueno, por un lado dejó de ser impartido como una asignatura individual, pero por otro lado, en realidad lo que se buscaba era pues crear un perfil de ciudadanía que igualmente no alentara la efervescencia política, ¿no? Sino que lo que se buscaba era nuevamente quizá retomando este esquema de Vasconcelos, pensar en los buenos ciudadanos como personas instruidas, como personas que contaran con conocimientos básicos en términos de historia, de economía, de filosofía y de ética, pero así en abstracto, ¿no? Es decir, que no tuvieran una aplicación práctica que se pudiese manifestar en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta época de los años 70 se dio este nuevo giro de tuerca para pues crear un perfil de ciudadanía muy particular. Y
este modelo de ciudadanía se mantuvo durante prácticamente los años 70, durante los años 80, y no sería sino hasta los años 90 que comenzaría a adquirir una nueva perspectiva. En los años 90, ya instalados en la transición político-democrática en nuestro país, bueno, podemos advertir que las nuevas tendencias pedagógicas nos hablan del modelo de competencias. Este modelo de competencias está enfocado en generar precisamente habilidades, conocimientos, destrezas que permitan a las personas que son sujetos de un proceso de aprendizaje encontrar una aplicación práctica de todos estos conocimientos, ¿no? De tal suerte que los modelos de competencia pues buscan instruir a las personas, pero con un objetivo un tanto práctico, ¿no? Que no se quede todo en la abstracción, sino que encuentre una utilidad práctica en el día a día, en el ámbito cotidiano de las personas. Bueno, este perfil se buscó adoptar en distintos modelos educativos para todas las asignaturas, ¿no? Es decir, se buscaba que las personas supieran, no sé, por poner un ejemplo al azar, de anatomía, con la idea de que también los conocimientos que se daban no fueran solamente para saber las partes del cuerpo, sino incluso para que desde la educación básica se pudiesen adoptar algunas nociones o conocimientos de RCP, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí encontraba un cauce práctico, este conocimiento que se hacía del cual se hacía partícipe a los educandos, ¿no? Bueno, en el caso de la educación cívica, pues igualmente lo que se buscaba era no que se hablara en abstracto de la democracia, no que se hablara en abstracto de los derechos, sino que todas estas nociones nos permitiesen apropiarnos de valores y comenzar a desarrollar ciertas habilidades que nos permitiesen asumirnos como integrantes fundamentales de las formas de organización política democrática, ¿no? Entonces, estas nuevas perspectivas pedagógicas contribuyeron ya a generar un nuevo perfil de ciudadanía que, entre otras cuestiones, buscara, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos, el conocimiento de los mismos, que buscara detonar justamente esta noción de pertenencia, no solo de una nación, sino de una comunidad política y en tal sentido que nos asumiésemos como protagonistas del cambio político, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, este enfoque que se adoptó en los años 90 resultó crucial en términos de educación cívica porque quizás nos haya colocado en una ruta más afín a lo que demanda en términos de cultura política democrática, en términos de cultura política, una democracia, ¿no? Entonces, este nuevo modelo de competencias es lo que ha orientado lo que orientó en su momento este giro de tuerca en los modelos de educación cívica en nuestro país. Y de hecho, bueno, pues a partir de los años 90 es que se modificó este esquema curricular o de diseño curricular de organización en dos grandes bloques de conocimiento y otra vez hoy en día tenemos estas asignaturas individuales y hoy en día tenemos una reincorporación en las mallas curriculares de una asignatura enfocada en la formación ciudadana, pero ya no en estos términos abstractos como se daba en otras épocas respecto a esta asignatura del civismo, sino ya en términos prácticos. Y de hecho, pues bueno, la propia denominación de la asignatura en cuestión me parece que resulta muy relevante porque hoy de lo que hablamos es de una asignatura que, reitero, forma parte de los programas curriculares de la educación básica en nuestro país, que recibe por nombre formación cívica y ética, ¿no? Entonces, bueno, la propia denominación me parece que ya por sí misma
nos habla de este nuevo enfoque. Claro, el modelo de competencias y de habilidades ha venido modificándose a lo largo de los últimos años en aras de pues adoptar otras tendencias y de modificar algunos aspectos, pero en realidad creo que lo que subyace el modelo de competencias sigue estando presente y que se refiere a esta necesidad de adecuarnos, de instruirnos, de prepararnos para la vida, ¿no? La educación básica nos tiene que preparar para la vida y no solamente para hacernos de conocimientos. De hecho, bueno, estos nuevos modelos educativos contrastan con lo que Paulo Freire, este pedagogo brasileño, define como la educación bancaria, ¿no? En donde, bueno, pues los educandos son vistos como alcancías en donde los profesores, los docentes depositan conocimiento y nada más. De hecho, Freire pues refiere que los procesos de aprendizaje son justamente procesos circulares en donde incluso los docentes, los facilitadores son sujetos de aprendizaje y pueden pues igualmente aprender, desarrollar habilidades, apropiarse de conocimientos que les sean proporcionados por sus propios educandos, ¿no? Bueno, entonces, este es el modelo de educación cívica que ha sido adoptado por el Estado mexicano en los últimos años y que de alguna manera orienta los esfuerzos en términos de formación ciudadana por parte de las agencias educativas del Estado, ¿no? Por supuesto, podemos es muy importante que estos programas de formación cívica y ética sean sujetos a una revisión periódica en cuanto a diseño curricular, en cuanto a contenidos y diseño de materiales de texto y demás, porque vamos, aunque hay ciertas nociones, ciertos conocimientos de la democracia que son inamovibles, lo cierto es que, bueno, pues hay muchos contenidos que a partir del desarrollo democrático, pues es conveniente que sean igualmente incorporados en los programas de educación. Por ejemplo, yo les apuesto que hoy en día es difícil que en los programas educativos, en los libros de texto gratuitos, podamos encontrar, por ejemplo, una alusión, una referencia a la violencia de género, ¿no? O a la violencia política, o que haya alguna alusión a, pues no sé, el ciberacoso o el ciberbullying. Y esto, pues, responde justamente a que, pues, quizás no se ha llevado a cabo de manera periódica esta actualización de los contenidos y de los contenidos y de los programas educativos en materia de formación ciudadana, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaríamos, digamos, esta parte del recuento histórico de cómo ha sido la impartición de la educación ciudadana a cargo del Estado, para pasar a una segunda etapa que se refiere a cómo la educación ciudadana es una responsabilidad que no corresponde exclusivamente al Estado, sino que puede haber otros actores que intervengan como agentes educativos en estos procesos, ¿no? Y en tal sentido, hay que señalar que a las autoridades electorales desde los años 90 se les ha atribuido una responsabilidad de agentes de educación ciudadana. De tal suerte que, por ejemplo, desde el primer COFIPE del año 89-90, o bueno, que deriva de la reforma del año 89 en términos constitucionales, que se materializó en la reforma legal del año 90, ese primer COFIPE ya reconocía que el Instituto Federal Electoral tenía que contribuir con, con capacitación electoral para fortalecer la cultura política democrática. Entonces, desde ese primer COFIPE se le atribuyó esta responsabilidad al Instituto Federal Electoral. Y es una atribución que se ha venido reiterando en las distintas reformas electorales, de tal suerte que, bueno, pues en la actualidad el Instituto Nacional Electoral es una
autoridad, una entidad del Estado mexicano a la cual se le atribuye cierta responsabilidad para contribuir a la construcción de una cultura política democrática a través de programas y estrategias de educación cívica. De hecho, pues justamente el Instituto Hoy Nacional Electoral cuenta con una dirección ejecutiva de capacitación electoral, que es la que se encarga de todos estos procesos de capacitación para funcionarios electorales en el contexto de las campañas, en el contexto de los procesos. Perdón, en el contexto de los procesos electorales, ¿no? Con el objeto de capacitar a las personas, ciudadanos, ciudadanas que fungen como funcionarios de casilla. Bueno, de eso se encarga esta área de capacitación electoral, pero además la nomenclatura de esta área se refiere a educación cívica, ¿no? Es la de CEYEC, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de tal suerte que a través de esta área, de esta dirección ejecutiva, el INE despliega estrategias de capacitación en términos no solamente electorales, sino de ciudadanía, es decir, de formación ciudadana. Y esta es una responsabilidad que también se ha atribuido en el ámbito de las entidades federativas para las autoridades administrativas locales, es decir, los SOPRES, ¿no? Los institutos electorales de los estados. Y bueno, pues cada una de estas autoridades en el ámbito de su competencia ha llevado a cabo esfuerzos importantes para contribuir a el fortalecimiento de la cultura política democrática mediante distintas estrategias. Pero, pues no solamente el Ministerio de Educación, para el caso mexicano, la Secretaría o las Secretarías de Educación y las autoridades electorales no son las únicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo estos procesos de pedagogía social en aras de construir ciudadanía, ¿no? Sino que pues prácticamente cualquier otro actor político puede contribuir en ello, como las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las personas en lo individual. De hecho, bueno, pues hay muchas organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo actividades justamente enfocadas en este propósito, ¿no? De contribuir a la construcción de ciudadanía, no desde el ámbito formal, sino desde ámbitos informales, es decir, no desde espacios escolares, sino en otros contextos, ¿no? Incluso hay muchas organizaciones civiles que trabajan en términos de educación cívica para adultos, ¿no? O para adultos mayores incluso. Hay otras organizaciones civiles que buscan justamente detonar estos procesos de pedagogía social y política con determinados colectivos sociales, como puede ser, por ejemplo, como se les conoce coloquialmente como chicos banda o con otros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos esfuerzos son importantes porque, reitero, se llevan a cabo desde ámbitos o en ámbitos no formales, no en espacios educativos a cargo del Estado y a partir de iniciativas ciudadanas, ¿no? De organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, también tenemos el caso de los partidos políticos, para quienes de hecho la Constitución les establece una responsabilidad directa en estos términos. Ya habíamos comentado, si no me equivoco, que desde la reforma del año de 1976, cuando se les reconoció a los partidos políticos su naturaleza jurídica y constitucional como entidades de interés público, se les atribuyeron ciertas responsabilidades enfocadas justamente en el fortalecimiento de la democracia, ¿no? En el fortalecimiento de la cultura política propia de la democracia. Y por ello es que desde entonces los partidos políticos cuentan con financiamiento público, algo que se ha venido afinando sobre todo en las reformas de los años 90, pero además cuentan con presencia permanente en medios de comunicación masiva. Esto es lo que explica que desde aquella reforma del 76 los partidos políticos puedan difundir mensajes no solamente durante las campañas electorales, sino también en periodos ordinarios. Y esto es así porque recordemos que los partidos políticos tienen que cumplir con ciertas funciones, esto se plantea desde la literatura clásica, ciertas funciones
para con la sociedad y para con el régimen político, ¿no? Para con el régimen político, pues sabemos que los partidos son las plataformas que contribuyen o los canales que contribuyen a que los ciudadanos vean representados sus intereses en las esferas de toma de decisión, son también los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden postularse para integrar justamente esas esferas de toma de decisión, entre otras cuestiones. Y para con la ciudadanía, para con la sociedad, bueno, pues los partidos políticos están llamados a contribuir con la socialización política, están llamados a contribuir con estos esfuerzos de cultura política democrática, entre otros, ¿no? Por ello es que los partidos incluso cuentan con recursos etiquetados para la capacitación de las mujeres, cuentan con obligaciones específicas de difundir materiales, de publicar y difundir materiales que contribuyan a esta socialización política, todo ello con el propósito último de contribuir a la construcción de una cultura política democrática. Y bueno, la presencia que tienen en medios masivos de comunicación, pues también responde a esta obligación que está marcada, está impuesta desde el texto constitucional, ¿no? Bueno, ahora, hasta aquí, digamos, dejaríamos esta parte de educación cívica en términos tradicionales y ahora lo que me interesa es que reflexionemos acerca de cuál es la educación cívica que se requiere para que aprendamos a desenvolvernos en las nuevas y con las nuevas tecnologías guiados por estas nociones democráticas que podrían derivar de estos procesos de formación ciudadana, ¿no? Bueno, para esto hay algunos apuntes que vienen a continuación en el resto de las diapositivas que he retomado igualmente de estos documentos de la UNESCO que se refieren a algunas nociones que podrían orientar los esfuerzos de formación ciudadana de distintos países para afrontar la era de la tecnología, ¿no? Bueno, para empezar, antes de pasar revista a estos apuntes que nos ofrecen estos documentos, en esta lámina quisiera compartir con ustedes algunos elementos contrastantes entre las ventajas y las desventajas que nos ofrece el avance tecnológico. De alguna manera ya hemos abordado estos elementos y solamente, bueno, pues los vamos a comentar brevemente como una suerte de repaso, ¿no? Bueno, entre las ventajas generales que nos ofrece el avance tecnológico, en particular el desarrollo de Internet y sus derivados, se refieren a que pues hoy en día tenemos un acceso a lo que se conoce como la carretera de la información. A través de Internet prácticamente podemos acceder a el conocimiento universal y podemos encontrar cualquier tipo de información en la red. Esto, bueno, pues puede ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, porque, bueno, pues hoy en día podemos encontrar, reitero, cualquier tipo de información, lo cual, bueno, pues nos ayuda a combatir la ignorancia en general, pero por otro lado, bueno, pues en la medida en que la información está disponible ahí, pues podemos también consumir información que puede resultar incluso perjudicial para nuestra comunidad o para la democracia, ¿no? En Internet, lo mismo podemos encontrar información sobre pues no sé, qué les gusta, iniciativas ciudadanas efectivas, que pueden ser consideradas buenas prácticas electorales, dignas de ser replicadas en otras latitudes, ¿no? Algo que resulta muy positivo, muy encomiable. Bueno, pues eso mismo o en contraste de eso, podemos encontrar un tutorial para hacer bombas Molotov y organización política disidente o anárquica, ¿no? Bueno, pues ese tipo de información tan contrastante la podemos encontrar en Internet, ¿no? Otra ventaja puede ser la comunicación oblicua, ¿no? Ya quedamos que Internet, bueno, pues ofrece entre sus grandes ventajas esta cuestión de la horizontalidad que va acompañada de otros elementos, ¿no? Hoy en día, bueno, todos podemos ser al mismo tiempo productores
y consumidores de contenido. Es algo que he comentado reiteradamente, pero además, bueno, pues Internet nos ofrece muchas ventajas, como el hecho de que podamos estar conectados con el mundo de manera remota, sin importar esto que ya comentaba yo desde la sesión pasada, barreras idiomáticas, barreras físicas, barreras geográficas, barreras políticas, sin importar la distancia, etcétera. Hoy, a través de Internet, contamos con traductores que nos permiten establecer una comunicación pues casi en tiempo real con personas que hablan un lenguaje, un idioma completamente distinto al nuestro. Hoy, a través de Internet, podemos establecer comunicación con nuestra embajada en China, en Bélgica, bueno, en algún país europeo, en algún país sudamericano, etcétera, ¿no? Hoy a través de Internet podemos tener este tipo de conversaciones vis a vis, a la distancia, sin que pues justamente este elemento de la distancia sea un factor que nos obstaculice, ¿no? Entonces, bueno, pues Internet nos ofrece un mundo de posibilidades de comunicación, en tiempo real y también en tiempo remoto, porque bueno, también a través de los blogs, a través de los podcasts, a través de herramientas como YouTube, pues bueno, puede ser que aun cuando no hayamos participado en tiempo real de un evento, de una transmisión, de una discusión, bueno, pues se queda ahí almacenada la información y la podemos consumir en una lógica asincrónica, ¿no? Con posterioridad al momento en que fue llevada a cabo. Entonces, bueno, lo cierto es que Internet nos ofrece un mundo de posibilidades en términos comunicacionales. Y también, como ya lo comentábamos en sesiones previas, Internet y sobre todo las redes sociales pueden ser instrumentos que potencien la participación política. Hoy en día, a través de Internet, justo en la medida en que podemos apropiarnos de una mayor información, de tener acceso a la misma. Hoy en día, a partir de que a través de Internet podemos conocer los estados financieros de los partidos políticos, que podemos conocer cuántos diputados asistieron a la sesión plenaria que se llevó a cabo el día de hoy, que podemos saber cómo votó cada uno de los parlamentarios. Hoy en día que podemos acceder a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la información de las distintas entidades gubernamentales y de los órganos autónomos. Bueno, pues hoy en día a partir de ese caudal de información podemos tener mayores herramientas, mayores elementos para participar en la vida pública, ¿no? Y además hacerlo de una manera más responsable. También lo comentábamos en alguna sesión previa, hoy en día a través de este acceso más fácil que tenemos para los medios digitales, podemos convertirnos cada uno de nosotros en reporteros, ¿no? En reporteros de lo cotidiano y hacer denuncias ciudadanas respecto a eventos, circunstancias, actitudes que nos parecen que no deben de tener cabida en un Estado democrático de derecho, ¿no? Ya comentábamos estos ejemplos de muchos funcionarios públicos que han sido sancionados a partir de investigaciones que se han llevado a cabo, teniendo como detonante una denuncia que se hace en redes sociales y que se vuelve viral, ¿no? Entonces, bueno, las nuevas tecnologías de alguna manera nos empoderan como ciudadanía y esto puede, pues igual ser benéfico para la democracia, ¿no? Porque se alienta la participación ciudadana. Y bueno, pues esto va de la mano con los otros dos rubros que vienen a continuación, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Bueno, pues ya hecho alusión a ello justamente en estos últimos minutos. Y por último, como parte de las ventajas, tenemos una interacción social permanente. Bueno, pues esto es a todas luces evidente. Hoy en día, pues no necesitamos desplazarnos a ningún espacio físico para tener una reunión, sino que las nuevas tecnologías nos facilitan el tener contacto para lograr distintos objetivos profesionales, de esparcimiento, lúdicos, educativos, con distintas personas que se conectan de manera remota. Entonces, bueno, la interacción social está presente, se magnifica a través de las nuevas tecnologías, aunque bueno, pues también, como les decía la vez pasada, puede que haya una cara B de la moneda, en donde resulte que estemos más conectados que nunca con el mundo, pero al mismo tiempo más aislados que nunca
con el mundo, porque este contexto de pandemia lo puso de manifiesto. Puede ser que mientras estamos conectados con un universo de personas sumamente amplio, al mismo tiempo llevamos más de 2 años de no ver a algunas personas, de no convivir a algunas personas pues con las que nos unen vínculos afectivos, profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las ventajas que nos ofrece Internet. Entre las desventajas, bueno, pues aún cuando el catálogo puede ser muy amplio, vamos a hacer referencia solamente a algunas para después, teniendo como referente justamente las ventajas y desventajas, veamos cuáles son las necesidades de educación cívica que podrían contribuir a construir un determinado perfil de ciudadanía digital, ¿no? Bueno, entre las desventajas tenemos un acceso a las nuevas tecnologías de forma desigual, esto que se conoce como la brecha digital. Si bien hay muchos barómetros, muchas estimaciones que dan cuenta de que año con año se incrementa el número de usuarios de Internet, que cada año pues es quizás más sencillo acceder justamente a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos dispositivos. Hoy hay mucha oferta, una oferta muy variada de estos dispositivos, de distintos costos, de distintas características y demás. Bueno, a pesar de estas circunstancias de apertura, lo cierto es que también en el ámbito digital podemos advertir una desigualdad estructural, de tal suerte que pues hay comunidades enteras, un número importante de personas que está desconectada del mundo porque no tiene los recursos necesarios para adquirir este tipo de tecnología, o bien porque se ubica en una zona geográfica tan pauperizada que ni siquiera llega la señal de cobertura a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues la brecha digital no es más que otra manifestación, un espejo de la brecha social y económica que se manifiesta en la realidad física. Por otro lado, pues tenemos un fenómeno de analfabetismo digital, que es parte de lo que estamos discutiendo. Hoy en día, bueno, pues tenemos esta posibilidad de acceder a Internet, de consumir cualquier cantidad de información, de ver series y películas en streaming, de ver videos en YouTube, de interactuar con otras personas a través de redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera. Pero lo cierto es que muchos de nosotros hemos aprendido a utilizar la nueva tecnología de manera casi empírica, ¿no? No es que hayamos sido sujetos a un proceso de aprendizaje para, pues, aprender a utilizar los teléfonos celulares o para generar una cuenta de Facebook o de Twitter o qué sé yo, sino que, pues, muy al estilo mexicano, pues nos metemos y le vamos picando, y así es como vamos descubriendo de manera empírica las potencialidades de cada una de estas herramientas, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene además ciertas consecuencias en términos de dinámicas sociales, porque precisamente como no aprendimos a utilizar las nuevas tecnologías, no fuimos parte de un proceso de aprendizaje, pues nos manifestamos en y con la red de una manera muy particular, ¿no? Nadie nos marca pautas para conducirnos en las redes sociales. De hecho, bueno, pues ustedes saben que en redes sociales como Twitter, quizás en menor medida en Facebook, pero en Twitter, bueno, pues suelen generarse discusiones álgidas prácticamente por todo. Basta con que alguien dé los buenos días como para que muchas respuestas sean cuestionando qué tienen de buenos, ¿no? De verdad que en Twitter pues se manifiestan muchas expresiones que en realidad no podríamos considerar influidas por valores y prácticas democráticas, ¿no? Entonces, bueno, pues este analfabetismo digital, pues puede tener repercusiones en justamente las dinámicas sociales que se generan en el ámbito del ciberespacio. Bueno, también no tenemos esta capacidad de discriminar información,
¿no? Justamente como no hemos aprendido a desenvolvernos en y con la red, pues consumimos cualquier información que nos llega y a veces nosotros mismos contribuimos a generar estos fenómenos de desinformación, de proliferación de noticias falsas, de posverdad y demás, ¿no? A veces es hasta muy sencillo identificar cuando estamos frente a una noticia falsa por el propio las propias características de la información que nos llega, ¿no? Por ejemplo, no sé, un mensaje que nos llega por WhatsApp, que nos envían en el grupo de amigos o en el grupo de familiares, en el cual en muchas ocasiones estamos inscritos aún en contra de nuestra voluntad. Bueno, pues la información que nos llega ahí pues es de dudosa procedencia, pero le otorgamos cierto nivel de validez o cierto rasgo de validez, porque resulta que, bueno, pues quien nos la envía es el líder de nuestro grupo cuando somos estudiantes en la universidad, ¿no? O porque nos la manda el tío que es profesionista o el tío que trabaja en una instancia gubernamental y que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Bueno, pues le otorgamos ese grado de validez en función del emisor, aunque, pues les digo, por la propia naturaleza de la información que nos llega, es fácil identificar que pues carece de un factor de veracidad, ¿no? Incluso hay muchos tutoriales en YouTube que nos hablan de ciertos elementos que nos podrían ayudar a identificar la veracidad o la falsedad de la información que nos llegue. Por ejemplo, si un mensaje está escrito con mayúsculas, bueno, pues eso ya da cuenta de que el mensaje busca generar estridencia, ¿no? Si el mensaje está escrito con color rojo o con negritas, busca este mismo objetivo, ¿no? Si el mensaje no está suscrito por alguna persona o institución a la cual se pueda acudir para verificar la veracidad de la información, bueno, pues lo más probable es que se trate de información falsa. Si resulta que la información está suscrita, está firmada por un nombre en particular, pero pues no hay mayores datos de referencia, pues bueno, lo más probable es que estemos frente a información falsa. En fin, hay muchas formas de identificar la información falsa, pero lo que sucede es que en muchas ocasiones estamos tan insertos, tan inmersos en esta dinámica de circulación de información que no nos damos a la tarea pues de reflexionar un poco en torno a estos elementos que distinguen a la información que nos llega, ¿no? Bueno, otras desventajas se refieren a esta desvinculación, bueno, lo que yo defino como desvinculación vinculante entre las personas y que no es otra cosa sino lo que ya les comentaba. Hoy en día estamos más conectados que nunca a través de las nuevas tecnologías, pero quizás estamos más desvinculados que nunca de las personas porque incluso rehusamos pues establecer un tipo de interacción frente a frente de manera física con otras personas, ¿no? Entonces, pues vivimos ensimismados en el ciberespacio y quizás somos un tanto reacios a volver a convivir de manera física con nuestros pares, ¿no? Y por último, entre las desventajas también encontramos esta violencia verbal que se suele dar en las conversaciones que se gestan, que se generan en las redes sociales sobre todo, ¿no? Y que pueden constituir un motor para la violencia física. Les decía yo en alguna sesión previa que, por ejemplo, para el caso de Nueva Zelanda, en alguna ocasión hubo un evento muy desafortunado en donde un supremacista blanco anunció que iba a perpetrar un acto terrorista. Sobre esto no se reparó e incluso llegado el momento, pues personaje, que era un adolescente además, llevó a cabo el desafortunado evento, asesinando a muchas personas en una sinagoga y transmitiéndolo por Facebook Live, ¿no? Entonces, esta información que empieza a gestarse en el ámbito de las redes sociales puede tener alguna repercusión en el ámbito físico,
¿no? Estos discursos de odio, estos discursos de fraude, como cuando refería al caso de Donald Trump y la toma del Capitolio, pues pueden tener como consecuencia justamente una movilización, una manifestación, ya no en el ámbito digital, sino en el ámbito de lo físico, y esto pues resultar a todas luces contrario con los principios democráticos, con las prácticas democráticas, con los anhelos democráticos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, que se precia de ser uno de los países o el país más democrático del mundo, incluso pues en algunas ocasiones ha invadido otras naciones enarbolando estas ideas asociadas con la democracia, de la libertad y la igualdad. Bueno, pues este país que, bueno, reitero, se asume como el más democrático del mundo, yo creo que no se imaginó jamás que pues iba a tener un evento como el de la toma del Capitolio, enardecido, motivado por un discurso incendiario que en buena medida se gestó en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues son estos eventos que nos tendrían que llamar a la reflexión respecto a cómo las redes sociales, si bien pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, también pueden constituirse en una vía que las socave, que las ponga en riesgo, ¿no? Bueno, hasta aquí esta lámina de contrastes entre aspectos positivos y negativos del desarrollo tecnológico, en beneficio y en perjuicio de la democracia. Para ahora pasar revista a algunos apuntes de estos documentos extraídos o bueno, de la autoría de la UNESCO, en donde podemos advertir, en principio, cuáles son las expectativas que se plantean los propios jóvenes de la región latinoamericana respecto a la educación que esperan de parte de sus respectivos estados para poder desenvolverse en la era de la información, ¿no? Entonces, en este estudio que llevó a cabo la UNESCO en la región latinoamericana, se recogen algunas percepciones de los jóvenes de la región, las y los jóvenes de la región, ¿no? Bueno, algunas de estas percepciones se refieren a que las y los jóvenes de la región buscan o plantean que sus necesidades de educación, sus necesidades de aprender trascienden los tópicos tradicionales, ¿no? Es decir, que si bien las y los jóvenes no es que no les interese aprender cuestiones de aritmética, de historia, de biología, de física, sí les interesa que estos conocimientos que adquieren tengan alguna utilidad para su vida cotidiana. Es decir, que de alguna manera, aun cuando los jóvenes quizás no estén tan versados en el modelo de competencias, identifican esta base que guía los modelos pedagógicos de competencias. Es decir, tenemos que aprender para la vida, no solamente para enaltecer el espíritu, para saber más, sino para que ese conocimiento nos ayude a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Pero también los jóvenes advierten que estos conocimientos tienen que contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Estos conocimientos, estas habilidades, estas nociones, tienen que dotarlos de herramientas que les permitan cuestionarse el mundo, que les permitan cuestionar las estructuras, que les permitan cuestionar la historia, que les permitan cuestionar el futuro y además que los doten de habilidades o de elementos que les permitan desarrollar habilidades para convertirse en agentes del cambio social y político. Es decir, a empoderarse como ciudadanos y en esta medida a tomar parte de las decisiones públicas, ya sea mediante la designación de representantes o bien mediante la movilización directa o mediante mecanismos de participación ciudadana directa o semidirecta, como pueden ser las consultas, los referéndums, los plebiscitos, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, etcétera, ¿no? Y un último apunte respecto a las percepciones de los jóvenes latinoamericanos respecto a sus expectativas y necesidades, se refiere a la demanda de aprender mediante distintas modalidades e interactivas. Es decir, que las y los jóvenes de la región
consideran quizás que los modelos tradicionales, estos de educación bancaria que yo comentaba hace rato, pues a lo mejor ya están rebasados, están agotados, ¿no? Y hoy en día es importante llevar a cabo otros modelos, otras modalidades, otras estrategias de educación que además resulten atractivas e innovadoras, ¿no? Y que además les permitan, pues quizás, desarrollar estas habilidades y apropiarse de estos conocimientos sin necesidad de establecer o de compartir un espacio físico, ¿no? Como son las nuevas tecnologías precisamente. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las demandas que plantean los jóvenes de la región latinoamericana. Ahora, en este mismo documento de la UNESCO se plantean algunas premisas, algunas guías que pudieran ser adoptadas por los encargados del diseño de las políticas educativas para preparar a las nuevas generaciones como ciudadanos digitales, ¿no? Bueno, algunos de los apuntes que tenemos en esta lámina se refieren a que, bueno, algo que ya hemos venido insistiendo, la presencia de las tecnologías de la información en la comunicación en el día a día crea la necesidad de habilidades digitales específicas, ¿no? Este devenir, este desarrollo constante, incluso un tanto vertiginoso de las nuevas tecnologías, pues plantea retos de forma permanente. Por lo tanto, bueno, pues es importante que desarrollemos estrategias de largo aliento que nos permitan adecuarnos a las nuevas tendencias. Por supuesto, va a ser prácticamente imposible que alcancemos a vislumbrar cuáles van a ser las nuevas tendencias, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, no digamos de aquí a 10 años, de aquí a 6 meses, pero las estrategias de educación tendrían que ser sensibles a ese cambio tecnológico y más bien pensar en ciertas bases que nos permitan una capacidad de adaptación de todas esas habilidades con independencia del rumbo que tomen o de las características que materialicen el avance tecnológico, ¿no? Es decir, no es necesario que tengamos que aprender que hace 10 años, bueno, para no irnos tan lejos, que hace 5 años hayamos tenido hayamos advertido cómo debíamos de aprender a conducirnos en TikTok, porque, bueno, TikTok era una plataforma que no existía, solamente existía Facebook, Twitter y demás, ¿no? Pero quizás las propias herramientas guiadas por nociones democráticas que nos permiten conducirnos en Facebook o en la interacción que tenemos en Facebook o en Twitter, pues podrían aplicar ahora para el caso de TikTok, ¿no? O de Instagram o qué sé yo. Entonces, lo que quiero decir es que justamente estas estrategias de pedagogía social tendrían que pensarse no en atención a las características específicas de los distintos medios, porque estos van a ser imposibles de prever, sino en estas nociones básicas que debieran guiar nuestra conducta, tomando como referencia la democracia misma, ¿no? Entonces, bueno, pues el diálogo, el respeto, qué sé yo, bueno, pues estas habilidades asociadas con estos elementos, pues tendrían que estar siempre presentes, siempre vigentes, ser maleables, tener esta capacidad de adaptación, de adaptación con independencia de los medios que se vayan generando, que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, el siguiente apunte, pues de alguna manera guarda relación justo con esto que estoy comentando. La actualización de conocimientos y habilidades permanentes tiene que pasar por por esquemas que nos permitan aprender y desaprender desaceleradamente, ¿no? Es decir, de construir algunos elementos que a lo mejor resultan ya un tanto añejos y en este sentido, pues poner a prueba nuestra capacidad de adaptación, ¿no? No sé, por ejemplo, pensemos en que en términos de construcción ciudadana, pues tendríamos que aprender a utilizar las nuevas tecnologías para participar en el voto electrónico, ¿no? O sea, que en México, en distintas entidades federativas, se adopte como un mecanismo de participación en la renovación del poder público, el voto a distancia, ¿no? El voto por Internet. Bueno, si nos casamos con ese esquema
inicial de funcionamiento del voto electrónico, pues a lo mejor cuando se busquen incorporar nuevos elementos para potenciar los alcances del voto electrónico, pues nos va a resultar un tanto complicado desaprender todos esos elementos y adaptarnos al nuevo mecanismo, ¿no? Entonces, reitero, de lo que se trata es más bien de que tengamos estas nociones generales que nos permitan adaptarnos con independencia de las modificaciones técnicas del medio en cuestión, de la plataforma en cuestión, el dispositivo en cuestión, ¿no? Veamos cuál ha sido la evolución, por ejemplo, de las aplicaciones del Instituto Nacional Electoral para la recabación de firmas, ¿no? Bueno, veamos cómo era cuando empezaron las candidaturas independientes y cómo fue ahora para la recabación de firmas de la revocación de mandato, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta capacidad de adaptación tiene que ser una condición permanente, reitero, con independencia de la evolución, del desarrollo que tengan los medios en sí mismos, ¿no? Bueno, el siguiente apunte nos refiere que para que los estudiantes sean lectores competentes en ambientes digitales, deben ser capaces de planear y ejecutar una búsqueda en línea, evaluar la utilidad de los contenidos y valorar la credibilidad de las fuentes de las que proviene la información. Bueno, estas habilidades y competencias a las cuales hacía yo referencia, ¿no? O sea, no es que debamos desarrollar una guía para identificar noticias falsas y resulta que si un paso que aparece en esa guía no lo podemos identificar en la noticia falsa que estamos poniendo en cuestionamiento, pues resulta que ya se nos cayó el esquema, ¿no? O sea, más bien, pues tenemos que pensar, reitero, en habilidades genéricas que nos permitan a nosotros quizás incluso desarrollar nuestra propia guía, ¿no? O sea, no es necesario que consultemos un historial en YouTube, sino que a partir de estas nociones, de estos conocimientos, de estas habilidades, pues nosotros vamos a tener la capacidad de racionar, la capacidad de criticar, la capacidad de establecer nuestro propio esquema de escrutinio de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que avancemos en este sentido. Y por último, bueno, tenemos que la mayoría de los estudiantes no pueden, o bueno, se reconoce en estos documentos de la UNESCO que la mayoría de los estudiantes no podrá desarrollar estas habilidades por sí solos a través de prácticas casuales y necesitará de la guía explícita del docente y de contenidos educativos de alta calidad para lograr el dominio de estas importantes habilidades. Este apunte me parece muy importante porque se reconoce la necesidad de que haya agentes que conduzcan los procesos de aprendizaje. Si bien los jóvenes de la región, de acuerdo a estas estimaciones del documento que estamos discutiendo, manifiestan la necesidad de apropiarse, o bueno, de que se detonen estos procesos de pedagogía social, están ávidos de apropiarse de estas habilidades, etcétera. Bueno, lo que reconoce la UNESCO es que no lo van a poder hacer por sí mismos, sino que requieren de una intervención de agentes externos, ¿no? ¿Cuáles son estos agentes externos? Bueno, pues en principio tendrían que ser los propios estados de la región latinoamericana, pero ya quedamos que los procesos educativos, sobre todo los procesos de formación ciudadana, no se refieren a monopolios que puedan detentar los propios órganos del Estado, ¿no? De tal suerte que la educación ciudadana, si bien quizás la principal responsabilidad recaiga en los ministerios de educación de los estados, bueno, pues se pueden ver complementados por los esfuerzos que se implementen desde otras trincheras, como para el caso mexicano, los que impulsen las autoridades electorales, ¿no? Pero ya quedamos que también, pues aquí pueden jugar un papel importante, significativo, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, organismos internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, por último, quisiera comentar algunos aspectos que autor, Noé Juárez, recomienda como guías o como parámetros para el desarrollo de programas y procesos de formación ciudadana digital, ¿no? Este esquema que nos plantea este autor, Noé Riande, lo plantea sobre todo a partir de un contraste que establece
respecto a cómo se imparte la educación tradicional y cómo se tendría que impartir atendiendo pues la era de la información en la cual estamos inmersos, ¿no? La comunicación tradicional él la refiere como el modelo de educación industrial y el nuevo esquema lo plantea como pues, el modelo de educación digital, ¿no? Para este autor, Rian de Juárez, en el modelo industrial, el conocimiento se transmite y lo que se busca es desarrollar actividades de memorización, ¿no? Y en el caso del modelo digital, lo que se busca es justamente aprender a cuestionar, aprender a discriminar la información que nos llega, ¿no? Para ilustrar esto, a lo mejor podríamos hacer mención de cómo se nos ha enseñado la historia, ¿no? Voy a citar el caso de México, pero esto aplica prácticamente para cualquier otra latitud. En muchas ocasiones tenemos la idea de que o nos casamos con las ideas que se nos inculcan en función de cómo se nos imparte la educación institucional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de no sé, cualquier pasaje de la historia de nuestro país, por decir algo, el porfiriato, ¿no? Bueno, a partir de cómo se ha impartido la educación oficial en nuestro país, tenemos que Porfirio Díaz es visto como uno de los grandes villanos de la historia, ¿no? Porque pues, durante el periodo del porfiriato no había democracia, el poder se ejercía de manera horizontal, él era la persona encargada de este ejercicio del poder, no había respeto por los derechos de toda la población, había condiciones de desigualdad que afectaban sobre todo a las clases trabajadoras, obrera y campesina, etcétera. Esto es absolutamente cierto, esto no se pone en tela de juicio, fue uno de los principales motivos de la Revolución Mexicana, ¿no? Fueron motivos que alentaron el inicio de la Revolución Mexicana. Pero la forma en que se nos ha enseñado la historia es justamente en estos términos maniqueos. Si tuviéramos esta capacidad de cuestionar la historia, de cuestionar los personajes, de entenderlos como personas, como figuras de carne y hueso, con aciertos y errores, con pasiones y ratos de lucidez, pues también podríamos valorar algunos de los aspectos que pudieran resultar positivos durante el periodo del porfiriato, ¿no? Por ejemplo, Porfirio Díaz, pues fue alguien que se preocupó por colocar en la ruta de la industrialización a nuestro país, ¿no? Porfirio Díaz también fue alguien, o el gobierno de Díaz, se encargó de, pues, generar ciertas bases de estabilidad macroeconómica, ¿no? Porfirio Díaz también sentó muchas de las bases que hasta nuestros días se refieren al fomento y difusión de la cultura. Uno de los ejemplos físicos que pues, dan cuenta de esto que estoy diciendo fue la construcción del Palacio de Bellas Artes, entre muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, si tuviéramos esta capacidad de cuestionar a los grandes personajes de la historia, los grandes eventos de la historia, etcétera, pues quizás tendríamos una visión más equilibrada y podríamos explicar incluso de una manera más diáfana, más clara, el rumbo que han tomado justamente los eventos históricos de nuestro país, ¿no? Hace rato en una clase que tuve justamente antes de esta, comentábamos que, bueno, durante los albores del México independiente, hay que recordar, hay que tener presente que la primera forma de organización política que tuvimos como nación independiente no fue una democracia, no fue una democracia y no fue una república, ni siquiera centralizada como pasó cuando la época de Santana, no digamos ya una república federal como cuando Juárez, ¿no? Sino la primera forma de organización política que tuvimos como nación independiente fue una monarquía encabezada por Agustín de Iturbide, ¿no? Y esto es así porque no conocíamos ninguna otra forma de organización política en realidad, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos ese feeling, esas habilidades de pensamiento crítico, si tuviéramos esa capacidad de cuestionar los personajes,
personajes, las circunstancias, los eventos, etcétera, pues a lo mejor podríamos encontrarle una explicación distinta a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de los personajes, a cada uno de los eventos, a cada uno de los fenómenos. Y esto resulta crucial en términos de las dinámicas que se generan en las redes sociales hoy en día, ¿no? Porque hoy en las redes sociales, precisamente en función de que se polarizan las posturas políticas, ideológicas, de visión del mundo, pues nos rehusamos a ver las cosas desde un punto de vista distinto, ¿no? Y les decía yo que a partir del funcionamiento de los algoritmos, en ocasiones tendemos a afianzar esas creencias, esas visiones, esas perspectivas, porque los algoritmos nos hacen sugerencias de personas que piensan justamente como nosotros, ¿no? O sea, si nosotros seguimos a un personaje de derecha, después los algoritmos que en Twitter, por ejemplo, después los algoritmos nos van a arrojar perfiles de personas a quien seguir que guarden afinidad con esos perfiles que ya seguimos, ¿no? Entonces eso va a afianzar nuestra convicción en la manera en que vemos el mundo, en la manera en que concebimos determinadas cosas y por eso pues se puede generar este efecto de polarización, ¿no? Porque nos afianzamos en esas posturas, en esas visiones y entonces no estamos dispuestos a reconocer posturas o visiones distintas. Entonces, bueno, esta capacidad de reflexionar, de criticar, de generarnos un pensamiento crítico, pues resulta crucial en cualquier momento, pero quizás más ahora en esta época de la información ante fenómenos como este de la polarización. Bueno, continuando con el esquema que plantea Noé Riande, tenemos que los nuevos modelos de enseñanza enfocados en la construcción de una cultura, de una ciudadanía digital, tendrían que estar pensados en centrarse en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, ¿no? Es decir, no tanto en los contenidos como sí en lo que nos va a servir a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, sí, por supuesto es importante que conozcamos, por ejemplo, los pasajes de la historia, pero ¿por qué es importante que conozcamos los pasajes de la historia? Bueno, pues porque eso nos va a ayudar a explicar justamente la identidad, a explicar de dónde venimos, a explicar por qué tenemos un sistema político como el que tenemos, por qué nuestro sistema de comunicación política tiene estas características, etcétera, ¿no? Bueno, pues porque necesitamos que ese bagaje de conocimientos que se nos está dando nos sirva justamente para explicar ciertos fenómenos y no solamente para tenerlos ahí en abstracto, ¿no? O sea, les decía, ¿por qué es importante que conozcamos estos pasajes de la historia del primer imperio mexicano? Bueno, pues porque esto nos va a ayudar a entender pues las épocas convulsas que vinieron después de ese primer esfuerzo, por qué se buscó en algún momento volver a esta forma de organización política, ofreciendo la corona de México a un imperio, o bueno, a un gobernante europeo, etcétera, ¿no? Entonces, esos conocimientos que en abstracto pues quedaran ahí nada más como parte del bagaje cultural de cada uno, pues tendrían que ayudarnos justamente a explicar, a encontrar algún tipo de explicación al entorno, al pasado, al futuro, al presente, etcétera, ¿no? Bueno, estoy poniendo el ejemplo de la historia, pero esto lo podríamos aplicar para cualquier otra rama del conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que aprender, como les decía hace rato, de anatomía, del funcionamiento del sistema óseo, etcétera? Bueno, pues porque a lo mejor este tipo de conocimiento aplicado a la vida real, a la vida cotidiana, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, de un ser querido, de alguien conocido, para no ir lejos, ¿no? O sea, de ese tamaño puede ser la aplicación que encontremos al conocimiento que se nos que deriva de estos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pensando en específico en términos de educación ciudadana, reitero, todos estos conocimientos tendrían que estar enfocados, como nos los plantea Noé Riande, en que nos sirvan como aprendizaje para aplicarlo,
para que tengan alguna utilidad y no solamente como una enseñanza que se quede ahí en términos abstractos, ¿no? Como algo que no tenga ninguna utilidad más allá de pues, simplemente enaltecer el espíritu, ¿no? Ampliar nuestro bagaje cultural. Bueno, otros aspectos se refieren al respeto de diferentes estilos de aprendizaje, que es algo que tendría que guiar los esfuerzos de los modelos digitales de educación en comparación con la educación industrial, bancario tradicional, en donde no se respetan los distintos estilos de aprendizaje. Y bueno, ustedes vean cómo se impartía la educación de forma tradicional, en donde justamente, bueno, pues el profesor se paraba frente al grupo y bueno, pues el grupo era la audiencia que estaba dispuesta a escuchar absolutamente todo porque le otorgaba ese grado de legitimidad al profesor. Incluso hay muchas universidades, muchas escuelas de distintos grados en donde este grado de legitimidad, de reconocimiento, de figura de autoridad, de figura del saberlo todo que se otorga al profesor, se magnifica en términos físicos, porque vean ustedes como en muchas universidades, en muchas aulas, hay un estrado al frente donde imparte la clase el profesor, ¿no? Es decir, que eso simbólicamente tiene un mensaje muy poderoso. El profesor está por encima de los alumnados, ¿no? De los alumnos. Entonces, el profesor es quien desde esa postura, desde esa posición de superlativa, bueno, pues nos va a dotar de conocimientos, ¿no? Y bueno, pues esto en los esquemas tradicionales, pues tendría un significado. Hoy en día, pues a la luz de todo esto que estamos comentando, pues a lo mejor ya no tendría mucha razón de ser, ¿no? Bueno, otros aspectos. En los modelos digitales, la educación debe ser permanente. Los modelos industriales, la educación terminal dividida por semestres y por años. Bueno, esto puede estar sujeto a discusión, ¿no? Naturalmente, en atención a los diseños de los modelos educativos o de los programas, más que de los modelos, de los programas educativos, bueno, pues a lo mejor todavía podría ser válido esta cuestión, ¿no? De organizar los contenidos, los materiales, en atención a mallas curriculares, ¿no? Incluso a jerarquización por bloques de conocimiento, por bloques de asignatura, etcétera, ¿no? Por objetivos, en fin, o sea, creo que aquí todavía podría caber esta, este apunte, aunque bueno, pues es algo que critica este autor, ¿no? Bueno, también nos dice Noé Riande que los modelos digitales tendrían que estar casados necesariamente con el desarrollo de un pensamiento crítico, algo sobre lo cual hemos venido insistiendo, y bueno, en el caso de los modelos industriales, ya quedamos que el profesor es visto como el portador del conocimiento, y en algunas ocasiones se prohíbe el pensamiento crítico, ¿no? Antes era pues hasta mal visto, sancionado, pues incluso moralmente que alguien le rebatiera algo al profesor o al facilitador, ¿no? Precisamente por este esquema que se daba en los procesos de formación o de educación. Bueno, en el modelo digital, el modelo, el elemento, el actor protagonista, pues tendría que ser el alumno, y en el modelo industrial, el elemento protagonista o el actor protagonista, pues era el profesor. Esto pues, es a todas luces evidente. En el caso de los modelos digitales, debe existir flexibilidad en la teoría de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los modelos tradicionales, la exposición del profesor es vista como una estrategia didáctica predominante, ¿no? Bueno, esto todavía lo podemos advertir. Bueno, les decía, yo suelo recurrir a este tipo de recursos didácticos como las presentaciones en PowerPoint. En algunas ocasiones suelo utilizar videos. Hay otros colegas de la Escuela Judicial que utilizan presentaciones en Prezi, también videos, que hacen dinámicas, etcétera, ¿no? Pero hay muchos otros docentes, no de la Escuela Judicial necesariamente, pero de otros espacios educativos que pues llegan y le echan de su ronco pecho. Digo, nadie pone en tela de juicio, por supuesto, el gran conocimiento que puedan llegar a tener, pero justamente es una dinámica pues única, muy acartonada, muy, no sé, como muy tradicional, ¿no? Entonces, pues justamente como que no hay
esta flexibilidad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues la audiencia se sienta a escuchar ahí una clase de una hora y media, pues solamente por el reconocimiento que se le otorga a la persona que va a impartir la sesión, ¿no? Pero pues no hay justamente un complemento del proceso pedagógico a partir de todos estos elementos didácticos, de nuevas dinámicas, de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo particular aquí sí concuerdo absolutamente por completo con lo que plantea Noé Riande respecto a la flexibilidad en las teorías y en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, por último, algo que también parece muy evidente, naturalmente en el caso de la educación digital, pues las tecnologías digitales juegan un papel preponderante. En el caso de los modelos tradicionales, pues hay hasta cierta reticencia al uso de las nuevas tecnologías. Esto que ya comentábamos, ¿no? Estos profesores, por ejemplo, que podemos catalogar como de la vieja guardia, pues son como muy reacios justamente a utilizar materiales multimedia, presentaciones en PowerPoint, videos, etcétera, ¿no? Son pues muy hechos a un determinado modelo, un determinado esquema de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues para finalizar, solamente enuncio estos temas a reflexionar a partir de todo lo que hemos comentado en estas dos sesiones. Algunos de ellos pues ya los hemos perfilado en algún momento de estas dos sesiones precisamente, ¿no? Pero otros pues bueno, simplemente los enuncio ya para concluir esta sesión. Por ejemplo, uno de los temas a reflexionar es la huella digital que vamos generando. Hoy en día pues no reflexionamos en cómo vamos dejando ahí un historial a partir de la interacción que tenemos en y con la red. O sea, cada criterio de búsqueda que integramos, que incorporamos en un navegador, cada cuenta de Facebook o de Twitter que seguimos, cada like que le damos a una publicación en Instagram, etcétera, todos esos elementos, toda esa interacción que tenemos en la red, pues está contribuyendo a generar una huella digital de nosotros mismos, ¿no? Ya les decía que esta información puede ser sumamente valiosa, no solamente para en términos comerciales, porque a partir de ello, pues bueno, recibimos nuevas ofertas o nuevas información sobre personas a quien seguir, sobre productos a los cuales comprar, sobre películas o series a los cuales ver, sino que también a partir de ese perfil, de esa huella digital que vamos dejando en la red, pues podemos eventualmente ser susceptibles de manipulación, de influencia en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales, ¿no? O sea, les decía, bueno, pues aunque no lo creamos, a través de las redes sociales hay muchas manifestaciones o llamamientos al odio que pueden tener alguna repercusión importante, ¿no? Aún de manera subrepticia, pues hay por ahí grupos clandestinos de cuentas de Facebook, de Instagram, que pues son integradas por personas que, que, este, que son partícipes, ¿no? de la supremacía racial y de estas ideas pues tan poco democráticas, aun cuando pues estas cuentas son denunciadas y eventualmente borradas, canceladas, bueno, pues la comunidad sigue estando ahí, entonces encuentra cauces de alguna manera para seguir estando presentes en la red. Entonces, bueno, pues todos estas huellas digitales, estos perfiles que se crean, pues pueden colocarnos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Les digo, eventualmente, pues a lo mejor a partir de esta información que circula en términos de supremacía racial y qué sé yo, pues a lo mejor nos sentimos identificados, nos sentimos convencidos por los argumentos que ahí se esgrimen y terminamos por sumarnos, ¿no? Igual, bueno, para no ser tan extremistas, poniendo estos casos, estos ejemplos tan radicales, hipotéticos pero radicales finalmente, pensemos en cómo eventualmente a partir de la manipulación de los algoritmos, de estas técnicas de machine learning y demás, pues podemos definir el sentido de nuestro voto, ¿no? A partir de la información que recibimos. Recuerden este video que comentamos el otro día de Cambridge Analytica, cómo a partir del perfil que se construye de nosotros en las redes sociales podemos ser
ser objetos de ciertos mensajes específicos, ¿no? Que esto pues puede tener una consecuencia en particular, ¿no? Motivarnos a actuar en consecuencia de una manera específica. Bueno, esto va de la mano con lo de la privacidad y la seguridad, o sea, en muchas ocasiones ni siquiera sabemos a quién estamos otorgando esa información y lo hacemos además absolutamente gratis. Les decía que en la era de la información, por lo que resulta más caro, más costoso, pues es la propia información y en ocasiones la damos sin reparar en que pues eso es oro molido para las empresas transnacionales, para las grandes plataformas, para los actores políticos y demás. Bueno, las noticias falsas y la posverdad, no me detengo demasiado en ello, en atención a que ya hemos comentado pues, su naturaleza, cómo se manifiestan, cómo pueden constituir ciertos riesgos para la democracia, etcétera. La neurociencia y los algoritmos, bueno, ya también lo comenté, esta interacción virtual versus el aislamiento cívico, físico, lo que les comentaba, esta vinculación desvinculante, o sea, hoy en día podemos estar más conectados que nunca con las personas y al mismo tiempo estar más aislados físicamente, incluso de las personas que más queremos, ¿no? Y bueno, también algo en lo que no se ha reparado es respecto a los problemas de salud y emocionales. El hecho de que pasemos alrededor de 9 horas, por lo menos de acuerdo a algunas estimaciones para el caso mexicano, pasamos entre 9 y 12 horas conectados a Internet al día, ¿no? El hecho de que quizás 8 o 9 horas las pasemos frente a una computadora, pues quizás no nos ha permitido todavía advertir cuáles van a ser las consecuencias en términos de salud de ese uso de las nuevas tecnologías, ¿no? En términos, por ejemplo, de artritis, de problemas de columna, de problemas emocionales. Hoy, de hecho, es muy común, ustedes no me van a dejar mentir, que un buen número de personas están padeciendo de túnel carpiano que se hace por el manejo del mouse, ¿no? Bueno, pues este tipo de padecimientos físicos por el uso de las nuevas tecnologías quizás todavía no se ha alcanzado a vislumbrar. Ya no pensemos en las afectaciones emocionales que esto puede llegar a tener, ¿no? El hecho de que estemos siempre metidos en redes sociales, en el mundo virtual, pues a lo mejor nos hace tener un alejamiento de la vida física y pues quién sabe qué consecuencias pueda tener esto. Ya el mundo del cine nos ha planteado varios escenarios de este tipo de consecuencias que puede tener. Por ejemplo, no sé quién haya visto la película de Her que estaba disponible en Netflix, no sé si sigue estando, en donde este actor Joaquín Phoenix termina por enamorarse de de un asistente virtual, ¿no? Cuya voz es protagonizada por Scarlett Johansson. Entonces, bueno, termina por enamorarse de un sistema computacional, ¿no? Bueno, ya comentaba yo, no sé si hayan visto esta película de No mires arriba, que pone de manifiesto muchos de los fenómenos que están afrontando las sociedades contemporáneas derivadas del uso indiscriminado e irracional de las redes sociales. En fin, tenemos ahí la visión hollywoodense, apocalíptica, pero me parece que con cierta parte de realidad de lo que podría pasar sin no nos tomamos el tiempo de reflexionar desde la ética, desde la responsabilidad, desde la ciudadanía y la democracia, el uso que hacemos de las nuevas tecnologías. Bueno, hasta aquí dejamos la exposición. Ya estamos sobre la hora, pero pues si alguien tuviera alguna intervención, algún comentario, algo que desee compartir, pues bueno, yo creo que podemos tomarnos unos 3, 4 minutos como para escuchar algunas reflexiones. Bueno, si no hubiera comentarios, bueno, en atención al tiempo, pues dejaremos hasta aquí la exposición. Yo todavía tendré oportunidad de compartir una última sesión con ustedes y ustedes pues tendrán la penitencia de soportarlo. Esta es la sesión de cierre. En esa sesión lo que vamos a hacer es discutir una actividad previamente grabada en donde participan 3 expertos en materia electoral y reflexionan sobre algunas cuestiones ligadas a lo que hemos venido comentando a lo largo de todo el diplomado. Entonces, bueno, la idea es que veamos solamente algunos fragmentos de esa sesión
y que reflexionemos sobre algunos aspectos puntuales a los cuales hacen referencia, ¿no? Y con eso, pues, concluiríamos el diplomado. Si no me equivoco, esta sesión la vamos a tener el próximo viernes. Entonces, bueno, pues, por lo pronto me despido de ustedes. Les agradezco mucho, como siempre, el favor de su atención, que me hayan destinado estas 2 horas de su mañana de lunes. Les deseo una excelente semana y, pues, nos vemos entonces la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.